San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este programa que se llama Aire Nuevo. Soy Wilder Marín y me encanta saludarlos en este momento. Vamos a compartir hoy una reflexión que espero que edifique sus vidas de una manera muy especial. Y por supuesto, como acostumbramos en este programa, esta reflexión va a estar basada, fundamentada en la Biblia. Por eso quiero invitarte, si tienes Biblia en tu casa y te animas a abrirla, para que te ubiques en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Esos dos versículos vamos a leer en esta ocasión. ¿Y qué dicen? Mira, esos versículos dicen lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Que vuestra alegría se convierta en lloro y vuestro gozo se convierta en lamento. Así dice esos versículos que hemos citado para esta ocasión. Y sobre esos versículos o sobre ese pasaje bíblico, yo quiero compartir hoy una enseñanza que he llamado Muy cerca de Dios. Así se llama la reflexión de hoy, Muy cerca de Dios. Y yo creo que a todos nos gustaría realmente vivir, estar, habitar muy cerca de Dios. Creo que todos lo necesitamos, entre otras cosas porque muchos de nosotros, muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros vecinos, muchos de nuestros amigos, hoy podemos notar que están muy lejos de Dios, muy alejaditos del Señor. Tú sabes que es así y seguramente en este momento puedes pensar en alguien que está muy alejado de Dios. Entonces, la enseñanza de esta tarde se llama Muy cerca de Dios. Y permíteme decirte una cosa. Escuché a un predicador diciendo la siguiente frase. Dijo: el diablo convence a esta generación, uno, de que el pecado no es tan grave; dos, de que el cielo no es tan bueno; tres, de que el infierno no es tan horrible; y cuatro, de que el evangelio no es necesario. Oiga, tremenda esa frase, porque de alguna manera refleja, vamos a decirlo así, la estrategia que el maligno está utilizando hoy para convencer a esta generación de apartarse de Dios poco a poco. Te repito la frase. El diablo está convenciendo a esta generación de que el pecado no es tan grave, el cielo no es tan bueno, el infierno no es tan horrible y el evangelio no es necesario. Esa es la estrategia del mal, del maligno, para ir alejando poco a poco a las personas más de Dios. Y esto es algo terrible, terrible, porque la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos invita a rendirnos a los pies del Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios, a encontrarnos con nuestro Hacedor. O sea, la Biblia nos invita a acercarnos más a Dios, a vivir muy cerca de Dios, pero el maligno nos invita a lo contrario, a alejarnos más de Él. Ahora, en los versículos que comenzamos citando, en esos versículos encontramos dos cosas.
Uno, encontramos una promesa. Y dos, encontramos una condición. Escúchame, encontramos una condición, una promesa y una condición. Comencemos hablando de la promesa. ¿Cuál es la promesa que encontramos en Santiago capítulo 4 versículos 8 y 9? Escúchame bien. La promesa es que Dios se acercará a nosotros. Escúchame. Dios se acercará a nosotros. Y yo te digo, no hay nada más maravilloso, no hay nada más bueno que Dios se acerque a nosotros. Esa es la mayor bendición que tú y yo podemos tener. En la Biblia, cada vez que Dios se acercaba a alguien, esa persona era bendecida. Esa persona era transformada. Esa persona cambiaba completamente para bien. Porque la presencia de Dios hace eso. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un hombre llamado Obed. Y la Escritura enseña que un día los israelitas guardaron el arca del pacto en la casa de este hombre llamado Obed. ¿Y qué es el arca del pacto? El arca del pacto era algo así como un cofre que contenía dentro las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y una especie de recipiente con maná, el pan que descendió del cielo. Esos tres elementos se guardaban dentro del cofre conocido como el arca del pacto. Y para los israelitas, el arca del pacto representaba la presencia de Dios, porque la gloria del Señor se manifestaba sobre esa arca del pacto, sobre ese cofre. Pero un día, por distintas razones, el arca del pacto fue llevada a la casa de Obed, para que Obed la guardara un tiempo. Específicamente hablando, Obed guardó el arca del pacto en su casa por 3 meses. Oiga, y la Biblia dice, escúcheme bien, la Biblia dice que los 3 meses que el arca del pacto estuvo allí en la casa de Obed, toda la familia de este hombre fue bendecida. Y eso tiene que enseñarnos algo. Cuando la presencia de Dios viene a mí, cuando Dios mismo se acerca a mí, soy bendecido. Bendecido de muchas maneras. Dios me protege, Dios me sustenta, Dios me sana, Dios me guarda, porque la presencia de Dios hace eso. Entonces, esa es la promesa que encontramos en la epístola de Santiago, capítulo 4, verso 8 y 9. Que Dios se va a acercar a nosotros. Y eso es maravilloso, porque la presencia de Dios prácticamente es el paraíso. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Entonces, no hay nada más maravilloso que saber que Dios se va a acercar a mí. Muy importante. Y mira, yo te digo una cosa. Hay gente que se acerca a Dios, pero por alguna razón parece que Dios no se acerca a ellos. Son dos cosas distintas. Una cosa es acercarme a Dios y otra es que Dios se acerque a mí. Y lo que está diciendo la Escritura en la epístola de Santiago es que Dios se quiere acercar a nosotros. Esa es una promesa maravillosa, muy, muy agradable. Ahora, la condición. Hablamos de la promesa, pero para que la promesa se cumpla, hay una condición que tú y yo debemos llevar a cabo. ¿Y cuál es la condición? En otras palabras, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios se acerque a mí? Para que la presencia venga a mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo creo que aquí las respuestas son muchas. Porque varios de nosotros podríamos decir, para que Dios se acerque a mí, lo que yo tengo que hacer es tener fe, lo que yo tengo que hacer es obedecer, lo que tengo que hacer es orar. Y claro que sí.
Todo eso tenemos que hacer. Mira, para que Dios se acerque a mí, a mi casa, es necesario activar la fe, es necesario hacer oración, es necesario comenzar a obedecer a Dios. Todas estas cosas atraen a Dios a mi vida, atraen a Dios a mi casa. Pero mira, es curioso, porque la epístola de Santiago dice que para que Dios se acerque a nosotros, nosotros debemos acercarnos a Él haciendo dos cosas. Ojo con esto, haciendo dos cosas. Dice Santiago: pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. De acuerdo con Santiago, hay dos cosas. Escúchame bien, hay dos cosas que nos impiden acercarnos a Dios y que Dios se acerque a nosotros. Y esas dos cosas son: uno, el pecado, y dos, el doble ánimo. Escucha bien, el pecado y el doble ánimo. Esas dos cosas nos impiden acercarnos a Dios y que Dios se acerque a nosotros. Y el resto de esta reflexión, yo quiero concentrarme en esas dos cosas: el pecado y el doble ánimo. Comencemos hablando del pecado. ¿Qué es el pecado? Escúchame, el pecado bíblicamente es la transgresión de la ley, y en este caso específico de la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de los mandamientos: no tener dioses ajenos, honrar padre y madre, no matar, no robar, no mentir, no desear la mujer del prójimo, no cometer adulterio, en fin, y muchas otras cosas más. Entonces, cuando pasamos por alto los mandamientos de Dios, estamos transgrediendo la ley divina. Y la transgresión de la ley es pecado. Ahora, la palabra pecado en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y el pecado en griego se dice amartía. Así se dice, amartía, con H, amartía. Y amartía significa errar al blanco, errar al blanco. Pregunto, ¿cuál es el blanco? El blanco es el mandamiento de Dios. Tú y yo tenemos que apuntar a cumplir los mandamientos de Dios. Y cuando no los cumplimos, quiere decir que erramos al blanco, no dimos en el blanco, se nos torció la flecha. Y ese es el pecado, que no dimos en el blanco, que no cumplimos el mandamiento del Señor, sino que fallamos. Ese es el pecado. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos con el tema de hoy, que se llama Muy cerca de Dios. Por favor, no apagues el televisor, no cambies de canal, ya regresamos. ¿Y qué pensarías si te dijera que tu mamá está loca? Parecía una loca cuando salía de casa. Todo para dejarte en la escuela con tal de que no llegaras tarde. Y sin importarle hacer el ridículo enfrente de tus amigos. Loca porque aunque esté enferma y no tenga fuerzas, nunca se tomará unas merecidas vacaciones. Está loca porque después de tantos años de sacrificios para lograr terminar su carrera, decidió renunciar a ella para dedicarte toda su atención y su cuidado. Porque no le cuesta dejar de comer para que a ti nunca te falte tu comida. Así sepa que no tiene más comida en casa. Y sí que está loca al siquiera pensar en cambiar de lugar contigo y dar su vida por ti para nunca verte sufrir. Y llegaste a creer que estaba loca cuando la veías o escuchabas orar por ti todos los días.
loca, pero loca de amor por ti. Y es que es un amor muy similar al de Dios por ti, porque dio todo por amor a ti. Es un amor que jamás alcanzaremos a entender, porque dio a su único hijo, a Jesús, para darte una esperanza eterna y una nueva oportunidad. Hoy puedes experimentar ese amor incondicional. ¿Quieres conocer a Jesús? Muy bien, estamos de regreso en este programa llamado Aire Nuevo y el tema que estamos compartiendo hoy se llama Muy cerca de Dios. Dice la epístola de Santiago capítulo 4 verso 8 y 9: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Que vuestra alegría se convierta en lloro y vuestro gozo se convierta en lamento. A través de sus versículos estamos hablando acerca de acercarnos más a Dios, de volver más a Dios, porque eso lo necesitamos. ¿Listo? Y en ese pasaje bíblico encontramos una promesa, pero también encontramos una condición. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Dios se acercará a nosotros. Dios quiere acercarse a cada persona, y no hay nada más maravilloso que eso. Porque cuando Dios se acerca a nosotros, hay bendición, hay seguridad, hay paz, hay gozo, hay sanidad, hay salvación. Mira todo lo que trae Dios cuando se acerca a nuestras vidas. Por eso necesitamos que esa promesa se cumpla, que Dios venga, se acerque más a cada uno de nosotros. Esa es la promesa. Pero ¿cuál es la condición? La condición es que tú y yo nos acerquemos a Dios, ojo, dejando el pecado y echando fuera el doble ánimo. Porque según la epístola de Santiago, hay dos cosas que nos impiden acercarnos a Dios y que Dios se acerque a nosotros. Y esas dos cosas son el pecado y el doble ánimo. Por eso Santiago le dice a los creyentes: pecadores, limpien sus manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces, pecado y doble ánimo. Y antes de irnos a los mensajes, estábamos definiendo lo primero, el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgredir la ley de Dios. Cuando yo paso por alto los mandamientos de Dios, ahí estoy cometiendo un pecado. En griego la palabra pecado se dice amartía, con H, amartía. Y amartía significa errar al blanco. El blanco es el mandamiento de Dios. Tú y yo debemos apuntar a cumplir el mandamiento. Pero cuando no lo cumplimos, estamos fallando. Y esa falla se llama errar al blanco. No le dimos al blanco. Y ahí estamos cometiendo pecado. Ahora, por si no lo sabías, el pecado en toda la Biblia, en toda la historia del ser humano, el pecado es la causa de la ruina, del sufrimiento y de la muerte espiritual. Escucha bien eso. Esas son las consecuencias del pecado. Mira, ruina, sufrimiento, dolor y muerte espiritual. Cualquiera que sea el pecado. Porque en términos espirituales no hay pecados más graves que otros. El pecado es pecado en términos espirituales. En términos terrenales, claro, hay pecados más graves que otros. Por ejemplo, a usted no lo meten a la cárcel por cometer adulterio, por acostarse con la mujer del prójimo, pero eso es un pecado grave delante de Dios. Pero a usted sí lo meten a la cárcel por robar, ¿ok? Porque en términos terrenales sí hay pecados más graves que otros. Pero mira, concéntrate conmigo en esto. En términos espirituales, todos los pecados son igual de graves. Todos los pecados nos llevan al mismo lugar. Y si quieres escuchar en términos bíblicos, ese lugar es el infierno. Así lo llama la Biblia. Escucha pues. La Biblia enseña que el pecado trae ruina, sufrimiento y muerte espiritual. Y entiéndase la muerte espiritual como condenación. Y usted me preguntará, ¿pero por cualquier pecado? Por cualquier pecado. Si no renuncio al pecado,
La Biblia enseña que el pecado traerá muerte espiritual a mi vida, muerte eterna. Sea una mentira o sea un homicidio, sea un adulterio o sea un robo. Cualquier pecado trae serias consecuencias a mi vida. Te lo voy a poner de esta manera. Supongamos que tú y yo estamos al frente de un lago y yo te digo a ti que tomes una piedra, una roca, conforme al tamaño de su pecado, del pecado que usted está cometiendo. Y yo voy a hacer lo mismo, voy a tomar una roca conforme al pecado que yo estoy cometiendo. Y esas rocas las vamos a arrojar al lago. Entonces, yo tomo una piedra muy grande, porque considero que el pecado que yo estoy cometiendo es así de grande. Pero usted tomó una piedra pequeñita, porque usted considera que su pecado no es tan grave, ese pecado es pequeñito. Si usted tiene la piedra pequeña, yo tengo la piedra grande. Ahora, los dos arrojamos las dos piedras, la grande y la pequeña, al lago. Yo te pregunto, ¿para dónde van las dos piedras? La respuesta es sencilla. Ambas, la grande y la pequeña, van para el fondo. Así ocurre en términos espirituales. El homicida, pero también el mentiroso, van para el mismo lugar, van para el fondo. Y eso lo dice la Biblia. Apocalipsis dice que los mentirosos, los cobardes, los hechiceros, los idólatras, los adúlteros, los homicidas, los borrachos, no heredarán el reino de Dios. Todos van para el mismo fondo. Y si usted vuelve a examinar ese pasaje, en la misma lista del homicida está el mentiroso. ¿Lo ves? Porque en términos espirituales todos los pecados son igual de graves. Entonces, el pecado nos estorba para acercarnos a Dios y para que Dios se acerque a nosotros. ¿Quieres estar muy cerca de Dios? Comienza a trabajar seriamente en dejar ese pecado que vienes cometiendo. Y te aseguro que el Señor hará algo muy especial en tu vida. ¿Listo? Ahora, por otro lado, aparte del pecado, está el doble ánimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el doble ánimo? Mira, el doble ánimo significa, pues, básicamente, tener dos ánimos. En el texto griego, porque la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento en griego, el doble ánimo significa tener dos almas, tener dos motivaciones, tener dos impulsos, tener dos ánimos. Y resulta que el doble ánimo nos estorba para caminar con Dios, pero también nos estorba para avanzar en la vida. Santiago mismo dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque hoy quiere una cosa, pero mañana quiere otra. Hoy dice que sí, pero mañana dice que no. Hoy ama a Dios, pero mañana no quiere creer en Él. ¿Sí lo nota? Entonces, la persona de doble ánimo como que avanza, pero mentiras que retrocede. Como que surge, pero mentiras que se apaga. Ese es el doble ánimo. Y ojo, porque hoy hay personas en nuestro entorno, a nuestro alrededor, llenas de doble ánimo. Oiga, es impresionante. Uno ve hoy el doble ánimo no solo para las cosas espirituales. Uno ve hoy el doble ánimo también hasta para las cosas sentimentales, para las relaciones sociales. Uno encuentra hoy personas que mañana sí quieren, pero pasado mañana ya no quieren, que hoy vuelven con la pareja, pero mañana ya no quieren estar con ella, que porque no, que hoy toman una decisión, pero ya mañana se retractan. Un doble ánimo para todo. Y el doble ánimo estanca a la gente. El doble ánimo no nos permite avanzar. El doble ánimo es un problema en el ser humano, porque el doble ánimo se roba las oportunidades y las bendiciones. Entonces, si queremos acercarnos a Dios y que Dios se acerque a nosotros, tenemos que dejar el doble ánimo. Y yo te digo cómo se ve reflejado el doble ánimo en las cosas espirituales. Hay personas que dicen: voy a comenzar a buscar a Dios juicioso. Voy a ir a misa, o voy a ir al culto, a la iglesia. Voy a ir cada semana, o voy a ir cada 15 días. Oiga, y las primeras semanas comienzan juiciosos.
comienzan juiciosos, pero por el doble ánimo que hay en sus corazones, de repente dicen, ya no quiero volver por allá. No, es que eso, yo voy y busco y oro y no veo nada, yo no vuelvo por allá. Y dejan. ¿Dónde quedó esa decisión? Esa decisión quedó en nada, porque el doble ánimo no le permitió continuar. ¿Oyó? La inconstancia es el producto, el resultado del doble ánimo. ¿Usted quiere saber si en usted hay doble ánimo? Examine su vida. Si usted es muy inconstante, en usted hay doble ánimo. Y examine su vida en distintos aspectos. Pero bueno, no vamos a hablar de todos los aspectos, quedémonos en uno, el espiritual. Examine su vida en el aspecto espiritual. Usted es inconstante en las cosas espirituales. Usted es de las personas que se propone orar fielmente, pero lo hace 3-4 días seguidos y ya no lo vuelve a hacer. Doble ánimo, inconstante. Usted es de las personas que dice, voy a leer la Biblia, y comienza a leerla, pero después de 2-3 días ya no la lee más. Inconstante, doble ánimo. ¿Notas? Usted es de las personas que comienza a ir a la iglesia y para sus adentros usted dice, yo voy a hacer el esfuerzo, me va a proponer venir más a la iglesia a buscar de Dios. Y va un mes entero, pero después ya no más. Inconstante, doble ánimo. Y el doble ánimo nos estorba para acercarnos más a Dios y que Dios se acerque a nosotros. ¿Sí lo notas? Entonces, ahí está, mis queridos. Necesitamos, es bueno que estemos muy cerca de Dios. La buena noticia es que Dios quiere estar cerca de nosotros. La condición es que tú y yo dejemos el pecado a un lado y renunciemos al doble ánimo, porque esas dos cosas, pecado y doble ánimo, nos estorban para estar muy cerca de Dios, para acercarnos más al Señor. Esto ha sido todo por hoy. Yo espero que esta enseñanza pueda edificar su vida y que después de escuchar estas palabras, qué bueno que usted determine una cosa: estar muy cerca de Dios. Esa es la bendición. Ese es el camino. En esta generación surgen nuevas ideologías, nuevos postulados, nuevas teorías, y casi todas van en contra de Dios. Nos hacen pensar que Dios es un mito, que Dios fue un invento del siglo XX, que Dios simplemente es una forma de reprimir a la sociedad. Pero desde mi experiencia yo me paro frente al mundo a decir, eso es falso. Dios es real, Dios se siente. Tú no ves a Dios, nadie lo va a ver, pero Dios se siente, Dios se siente. Y cuando tú permites que Dios venga a tu vida para que Él haga todo lo que quiere hacer, cosas bonitas, agradables, buenas, ocurren en tu vida. Entonces, determina hoy una cosa: estar muy cerca de Dios. Deseo que la pases muy bien, que el Señor te bendiga grandemente. Y bueno, con la ayuda del Señor nos vemos la próxima semana con otro tema. Pásala muy bien, hasta pronto.